Los diplomados en la modalidad online se basan en la construcción de un aprendizaje autónomo y de autoevaluación. Se suele pensar que la educación virtual es compleja y por lo tanto difícil de accionar en ella y que está dirigida solo a los nativos digitales, es decir, a aquellos jóvenes menores de 25 años. Ello está muy lejos de la realidad. Hoy en día, con los avances de la tecnología de información y comunicación, el acceso a la educación virtual es tan sencillo como utilizar un teléfono inteligente en sus funciones básicas. A lo largo de nuestros diplomados 100% en línea, usted contará con un acceso sencillo al ambiente en la web, dispuesto en el campo virtual, donde encontrará materiales, lecturas y actividades a propósito proveer una experiencia formativa en el campo de la industria hotelera y de la restauración. En este espacio virtual se generará lectura de materiales específicos de cada materia. Hay discusión e interacción entre los participantes y el facilitador, realización de actividades, observación de videos y otros recursos multimedia de conformidad con el plan de trabajo del diplomado. Siempre con el apoyo de nuestro equipo técnico y de nuestros facilitadores. En este video explicaremos en solo 8 minutos cómo se realiza el proceso, cómo se interactúa entre el estudiante y el facilitador y viceversa, cómo se evalúa el avance del estudiante en cada tema, así como las recomendaciones clave para tener éxito en su incursión en la educación virtual. Esperamos que sea de su utilidad. Gracias. ¿Y qué es la educación virtual y cómo se estudia? La educación virtual es la educación moderna y que está sustentada en el uso de las tecnologías de información y comunicación, así como sobre el ciberespacio o Internet. Esto ha dado lugar a unos cambios profundos de paradigmas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual se destaca la importancia del estudiante en este proceso, una participación activa distinta a la educación presencial. Así que la educación virtual se refiere a programas de formación que tienen como espacio de aprendizaje el ciberespacio. Es una opción y forma de estudio que se adapta al tiempo y necesidad del estudiante. La educación virtual, por otra parte, desarrolla la capacidad de pensamiento crítico, destreza de investigación y el análisis de la información. ¿Y qué ventajas nos ofrece la educación virtual? Son numerosas ventajas. Sin embargo, podemos destacar los bajos costos y además nos proporcionan nuevas formas de aprender. Por otra parte, el tiempo y el espacio, que son limitantes del aprendizaje en la educación presencial, ya no existen en la educación virtual. Se aprende en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Es flexible, es decir, los alumnos tienen disponibilidad de horarios las 24 horas al día, los 7 días a la semana para desarrollar su aprendizaje. Con la educación virtual se produce cambios estructurales en los paradigmas que se venían aplicando como modelo de desarrollo en la educación formal o presencial. Vamos a mencionar los más importantes. En primer lugar, el formarse en línea transforma los esquemas de la educación misma, así como también los roles del profesor y el estudiante. El alumno es gestor de su propio aprendizaje, es más autónomo. El proceso de enseñanza-aprendizaje descansa en una alta proporción en el trabajo del alumno. El profesor no enseña, sino que facilita el proceso de aprendizaje. En este caso ya el docente es un guía, es un facilitador. No hay contacto físico ni virtual entre el facilitador y el estudiante. No hay salones de clase ni horarios que cumplir. En toda plataforma
de la educación virtual, existe una unidad estratégicamente muy importante que la identificamos como el aula virtual. A partir de ahora vamos a responder 13 interrogantes importantes para ir conociendo su funcionamiento. Cómo se realiza el proceso, en primer lugar, cómo se interactúa y en tercer lugar, cómo se evalúa. ¿Y cómo se realiza el proceso? El proceso se inicia con el acceso y navegación en el aula virtual. Para mayores detalles de todo este proceso, nuestros diplomados en 100% en línea, en su primera semana, primer módulo, contienen la navegación del aula virtual para que el participante pueda realizar este proceso sin ninguna dificultad. Vamos a mencionar seguidamente los pasos más importantes que se cumplen en este proceso. El primer paso es suministrarle al estudiante un usuario y una contraseña para ingresar al aula virtual y al curso donde se ha matriculado. El diplomado está distribuido en módulos que son unidades académicas referidas a un tema específico. Cada módulo está diseñado para ser completado en una semana. Los módulos contienen videos con la explicación del facilitador de un tema en particular y el estudiante se le facilitan en cada módulo en formatos digitales los recursos y materiales de lectura, así como los ejercicios a resolver si corresponde al tema. ¿Y cómo se interactúa? ¿Cómo se comunican el facilitador, el estudiante y viceversa, el estudiante con el facilitador o el estudiante con el resto de los participantes del curso? Esto se realiza a través de la plataforma, que tiene herramientas que permiten la interacción y la comunicación entre los estudiantes y el facilitador. Esta interacción se realiza de dos maneras, sincrónica y asincrónica. Cuando es sincrónica es porque la interacción se realiza al mismo tiempo, es decir, en el mismo momento se comunican los sujetos del proceso. Y asincrónica se realiza en tiempos diferentes. ¿Cuáles son las herramientas sincrónicas? Bueno, la mensajería instantánea y los audios o conferencias o webinar. Webinar es una combinación de la palabra web de la red y seminario, o sea, un seminario en internet. Y dentro de las herramientas sincrónicas está el foro de novedades, la comunidad y la comunidad de aprendizaje, así como el uso de los correos electrónicos. ¿Y cómo se evalúa? ¿Cómo evaluamos en los diplomados en línea? La evaluación que realizamos en nuestro diplomado en línea no son excluyentes, es decir, no tienen por objetivo aprobar o reprobar al estudiante. Por el contrario, se utiliza como una herramienta de aprendizaje mediante la cual el participante puede determinar en cuál concepto o procedimiento se ha equivocado para inmediatamente proceder a su corrección. En nuestro caso, el rol de la evaluación es de ser una herramienta complementaria del aprendizaje. En síntesis, la evaluación ya definida como una herramienta de aprendizaje está sustentado en el principio de la participación activa del estudiante. Esta autoevaluación le permite al estudiante medir su progreso en el conocimiento sobre el tema específico de cada módulo. Así que el cuestionario como herramienta de autoevaluación se presenta con 5 oportunidades para ser respondido correctamente por el participante. La educación virtual cada día se convierte en una alternativa de aprendizaje de aceptación universal. No requiere de conocimientos especializados de computación ni de sistemas informáticos complejos. Con el avance de la tecnología actual, ya pueden seguirse mediante cualquier teléfono inteligente. Para tener éxito en este sistema educativo es muy importante que el estudiante tome en cuenta las siguientes recomendaciones. En primer lugar, el estudio
a través de Internet requiere paciencia, práctica y la capacidad de reconocer y vencer las limitantes del medio. Aprender en línea requiere un cambio en el paradigma del proceso de aprendizaje en donde usted es el actor principal. Estructure su tiempo, planifique su horario, acorde a sus necesidades y sea constante. No se salte actividades ni contenidos del curso. Esto lleva una secuencia que facilita su aprendizaje.